sentarse a platicar, pero sobre todo es de ir al ritmo de los niños, de buscar los momentos naturales que permiten abrir la conversación, usar un lenguaje muy adecuado, es decir, según la edad que tengan, uses el lenguaje, la cantidad de información y de la cantidad de detalles que das, pues entre más chicos son, eres como mucho más puntual, esto que decía, papá y mamá se han estado llevando muy mal, cuando estamos juntos nos hacemos daño, nos lastimamos con las palabras y creemos que lo mejor para él, para mí y para la familia es vivir en diferentes casas, es divorciarnos, es ya no estar juntos como esposos. Sí, y luego, ya que dices eso concreto, hay que hablar de qué esperar, pero siempre vamos a ser tu papá y tu mamá, y siempre vamos a ir contigo a tus festivales y acompañarte en las cosas que son importantes, y aunque papá no va a dormir en esta casa, puedes ir a dormir con él estos días, ese tipo de Ujú. cosas concretas. Les doy la bienvenida a este episodio en el que vamos a hablar de cómo explicarle a tus niños que te estás divorciando. Mi invitada súper experta es Paula Aguilar, que es psicóloga de niños y adolescentes, asesora educativa familiar. Le encuentran en Instagram como Mamá Conciencia. Es increíble todo lo que hace, súper real, o sea, te enseña cómo está trabajando ella con sus hijos todo el tiempo y en los talleres con otros. Pero bueno, en esta entrevista hablamos de cómo explicarles a los niños la separación de los papás. ¿Cómo ayudarles a que se sigan sintiendo seguros? Porque es importante responder sus preguntas e incluso responderles con otra pregunta. Hablamos de cómo y cuándo decirles cuando empiezas a tener una nueva pareja y por qué no hablar mal de tu ex, cómo manejar esto y también por qué cumplir acuerdos. ¿Ok? Espero que les sirva muchísimo esta entrevista. Compártanla con otras personas a quienes también pueda servirles. Los dejo y quiero escuchar, leer sus comentarios aquí abajo, ¿ok? Y estamos en todas las redes. Yo, Maite Valverde de Loyola, Paula, Mamá Conciencia. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida. Vamos a hablar de un tema súper importante. Tengo a muchos amigos y amigas, más o menos con edades de hijitos chiquitos, y pues es algo súper normal que haya divorcios y separaciones, y es como, ¿cómo manejar esto con los niños? Y para eso está Paula con nosotros. Bienvenido, Paula. Bienvenida. Hola, gracias, Maite. Oigan, Paula es una picudaza en todos los temas de psicología infantil, tiene una cuenta increíble que se llama Mamá Conciencia y ha estudiado muchísimo. Se tituló con honores en la Anáhuac, en la Universidad de Anáhuac, y es especialista bueno, como psicóloga y es especialista en el trabajo psicoterapéutico con niños, adolescentes y padres de familia. También tiene estudios de posgrado en psicoterapia de juego y psicoterapia gestalt de niños, adolescentes por la UNAM, así como embarazo, parentalidad y vínculos tempranos por el Centro Eleja. Se ha especializado muchísimo en prevención de abuso sexual infantil y ha trabajado con niños y padres de este tema desde hace más de 10 años. Es conferencista, tallerista desde hace más de 15 años. Cofundó y dirigió el Centro Infantil de Aprendizaje Emocional 360 y a la par estableció su práctica privada atendiendo a niños, adolescentes y padres de familia en temas vinculados al desarrollo emocional, psicología infantil, crianza y maternaje. Y actualmente Paula se dedica a asesorar a padres, impartir talleres, conferencias y grupos de apoyo. Y también pueden ver muchísimo de todo lo que hace en su cuenta de Instagram, Mamá Conciencia. Ok, entonces Paula, qué gusto tenerte aquí. Qué gusto que me hayas invitado a platicar de temas aparte tan interesantes. Sí, no, el otro día tú preguntaste en Instagram, oigan, les late que les hable de cómo, que les haga un taller de cómo preparar a los niños, cuando hay divorcio de los papás, y yo dije, no, sabes que ese es el tema, porque esto, o sea, entre que tú estás pasando como adulto por un proceso súper complicado y súper difícil, también tienes a los niños que tienes que hacer algo con ellos y ayudarles de la mejor manera posible, ¿no? Entonces tú cuéntanos. Ujú. Sí, y sabes que, Maite, como traemos el rezago de pronto un poquito de generaciones anteriores, a ver, las generaciones actuales de papás, mis respetos porque están súper informados, a veces un poquito sobreinformados, pero cuando estamos en una situación de este tipo, en donde existen todavía pues muchas creencias, ¿no? De lo que es una buena madre, un buen padre, una familia como tendría que ser, entre comillas, da muchísimo miedo trabajar estos temas de manera como abierta o hablando con la verdad con los niños y muchas veces creemos que porque están chiquitos
no están entendiendo o no nos van a entender o nos podemos esperar. Y a mí me ha tocado ver casos incluso de el papá que no vive en casa desde hace mucho tiempo y los niños que están presentando muchísimos problemas de conducta, que emocionalmente no están bien. Y sin embargo no se les ha explicado dónde está mi papá, por qué viene, por qué no viene, qué va a pasar. Nos da miedo muchas veces lastimarlos o no saber qué decir o no saber cómo contestar. Y sin embargo, el no hablar genera mucho más sintomatología que el sí hablar. Totalmente. Y sabes que también, y el sí hablar, hay un riesgo en sí hablar mal del otro papá. Eso Ujú. también se me hace gravísimo porque mientras que tú puedes sí estar súper enojada con tu ex o él súper enojado contigo, pero hablar mal del papá, porque los niños, pues eres su máximo, su mamá y su papá son su máximo. Entonces entran en un conflicto interno súper fuerte, ¿no? Totalmente. Algo que creo que para mí es muy importante generar conciencia es, podrás tú tener una mala relación con tu pareja, tu expareja, de esposo o de pareja conyugal, ¿no? Pero la relación como pareja parental, esa siempre la vas a tener y hay que hacer una diferenciación bien importante. La figura en la mente y en el desarrollo de la psicología del niño, la figura de la madre como la figura del padre, estas figuras primarias que a veces no son necesariamente los padres biológicos, a veces sustituye una abuela, un tío, alguna figura de rescate que hay por ahí. Pero estas dos figuras de identificación son lo que va a construir en gran parte la salud mental y emocional del niño y los patrones vinculares. Entonces, cuando nosotros entendemos el daño que puede generar en un niño no poder aceptar esa parte de él que sí tiene de su papá o de su mamá, no poder identificarse con paz con esa parte porque la necesita rechazar porque necesita tener una alianza, vamos a decir, con mamá, si no es traicionar a mamá porque con mi mamá o de mi papá, entonces si yo lo quiero significa que estoy traicionando a mi mamá y entonces tengo que rechazar esa parte que es una parte finalmente mía. Genera unos temas a nivel emocional y de desarrollo de la psicología del niño importantísimos. Ahora, a veces encontramos papás que no hablan mal de la pareja parental, pero mandan mensajes no verbales bien fuertes, mucho más fuertes que los verbales. Y Sí, ¿cómo entonces, qué? ¿Cómo qué serían esos mensajes no verbales? o sea, por ejemplo, yo jamás te he hablado mal de tu papá, pero sí puedo decir, bueno, ok, entonces a ti te gusta, no sé, crees que es más importante comer chatarra para convivir, o sea, estoy diciendo una tontería, ¿no? Pero es más importante que comer chatarra para convivir. Ah, ok, chatarra, que te pone el cuerpo poco sano. Bueno, pues sí, así lo hace él, ¿no? O sea, estoy diciendo Ujú. soncera, ¿no? Es el primer ejemplo que se me ocurrió. Pero este tipo de cosas, o a veces simplemente ni siquiera es eso. Llega el papá y ni siquiera se le saluda, le voltea le da la espalda, o cuestiones así que tienen que ver más a veces con lo que no se hace, por ejemplo, cosas tan pequeñitas como mi hijo está jugando padrísimo, pero su papá le habló, pero entonces no quiere hablar por teléfono con su papá porque está jugando y porque es un niño, ¿no? No porque no lo quiera, no porque tal. Y entonces yo como mamá, ¿qué hago? Digo, no, no quiero hablar contigo. Ujú. Ujú, ujú. Y de alguna manera, mi lenguaje corporal, mi lenguaje, mis gesticulaciones, etcétera, muestran como yes, ¿no? Quiso estar de mi equipo y a él lo rechazó. Y entonces a lo mejor no Ujú. dije nada, nada más dije, no, sabes que está muy feliz y no quiero hablar contigo, pero estoy con una sensación que estoy transmitiendo a nivel no verbal. Y de estos te podría poner miles y miles de ejemplos, ahorita son los que se me están ocurriendo, Sí, sí, sí. pero son mensajes que vamos mandando sin decir mucho, ¿no? Te vas a ir o hacer una cara o no escuchar o evitar, por ejemplo. Es que me fui con mi papá y entonces le cambio de tema al niño o no le doy espacio para que platique sus experiencias cuando no está con nosotros. Eso de alguna manera también es mandar un mensaje de yo no puedo escuchar esto, aquí hay algo que a mí me molesta muchísimo, aquí hay algo con lo que yo no puedo lidiar, eso no lo hables conmigo, esa parte de ti, reprímela, guárdala, no la compartas, como si eso tuviera alguna connotación de algo de con culpa o con vergüenza o de malo o
Y entonces los niños crecen muy confundidos entre los mensajes verbales y los no verbales. Y los no verbales, Maite, son los que más peso tienen en general en el ser humano, pero más en los niños. Con Claro. eso se quedan. Y entonces eso es lo que van a ir actuando. Ahora, por más chiquitos que estén, aunque estén mini, mini, mini de 10 meses, un año, sí se puede hablar con los niños, sí se les puede anticipar cosas muy sencillas, ¿no? Siempre hay una autora, una psicoanalista que se llama François Dolto, que tiene un ensayo que es de hablar con la verdad con los niños, ¿no? Usar la verdad para hablar con los niños. Y a mí me parece hermoso porque no es una verdad de voy a darte el detalle de ¿qué crees? Tu papá y yo nos divorciamos porque tu papá, fíjate que se fue con una señora y entonces hizo, no, no, espérate, o sea, no va por ahí, no, 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 no viene el caso, eso no suma. Lo que sí suma es decirle, ¿sabes qué? Tu papá y yo, como pareja de papás, como pareja, perdón, de esposos, ya no nos estamos llevando muy bien, fíjate que nos hemos estado lastimando con las palabras, tenemos intereses diferentes, nos quisimos mucho, construimos una familia y siempre vamos a ser familia, siempre vamos a ser tus papás, pero hoy por hoy, sí, como pareja, ya no estamos ahí, ¿no? Tenemos otros intereses, tenemos otros gustos, nos hacemos daño cuando estamos juntos, nos hemos dado cuenta que cuando estamos separados nos tratamos con más respeto, todos estamos mejor y hemos decidido que un bien para toda la familia es separarnos. Hay que hablar con los niños aparte de una manera bien clara, porque su pensamiento es muy concreto y su lenguaje es muy literal. Si tú le dices a los niños, por ejemplo, no sé, por ejemplo, tú estás seguro que te vas a divorciar, ¿no? Ujú. Y le dices, bueno, papá se va a ir a una casa y mamá a otra, pero un día van a regresar, bueno, no sabemos, quizás. Híjole, eso, por ejemplo, es súper confuso para los niños. Si tú ya estás seguro de tu decisión, etcétera, se vale decirle, ¿sabes qué? No, papá y mamá ya nunca van a ser esposos, siempre vamos a ser tus papás, pero esposos ya no vamos a ser. Ujú. Los niños generan muchas fantasías también con todo el tema de los padres, entonces es importante que ellos tengan muy claro qué esperar, qué va a pasar, todo lo concreto. Vas hasta vivir en esta casa con tu mamá. Cada vez que tú quieras hablar conmigo, me puedes marcar del celular de tu mamá. Si tú quieres que te venga a ver, me dices y yo me organizo para poderte ver. Un fin de semana vas a estar con mamá y el siguiente vas a estar conmigo. O sea, todo lo que sea poder predecir lo que va a pasar, todo lo que sea estructura, a los niños les va a dar seguridad. Claro. Ujú. Y ellos pueden con todas estas cosas. Los niños se dan cuenta de lo que pasa sin que lo doblemos. Pero el problema cuando no está en palabras es que se queda en puras sensaciones. Es decir, el cerebro tiene varias partes, ¿no? Pero vamos a hablar ahorita de dos partes principales. Una es el sistema límbico que se encarga de todas las emociones y otro es el córtex prefrontal que se encarga de toda la parte racional. Cuando nosotros tenemos experiencias emocionales, lo que vivimos, lo que sentimos, lo que observamos, lo que no está en palabras, se queda en esta parte justamente no pensable, porque no está representado por el lenguaje. Nosotros solo No, por podemos pensar, sensaciones. exacto, es como una intuición, es como una sensación, pero realmente no lo puedo pensar. Yo puedo pensar, comunicar, acomodar, elaborar algo cuando está puesto en palabras, cuando tiene una representación del lenguaje. Y entonces, ¿qué pasa con los niños? Los niños se dan cuenta que hay una tensión, que a lo mejor se sienten en medio de un conflicto, que a lo mejor papá evita cierta convivencia o mamá evita o está más irritable. Los niños se están dando cuenta que algo pasa. Ujú. Pero cuando no les ayudamos a ponerlo en palabras, se queda en sensación. Y yo siempre digo que es como si estuvieran el niño sentadito en una regadera llena de vapor, lo siente, lo huele, le estorba a la vista, le estorba a la respiración, lo quiere quitar, lo quiere agarrar, ahí está, pero no lo puede agarrar. Y cuando nosotros ponemos eso en palabra, volvemos pensable lo impensable, lo que hacemos es, dar cuenta, condensar ese vapor. Y entonces sí, tenemos un vasito de agua, no se lo podemos quitar. No le podemos quitar el dolor que va a sentir, que le va a costar trabajo, que va a haber una parte de ajuste y adaptación, que probablemente haya regresiones, algún tipo de somatizaciones, que haya síntomas, pues, pero es muy diferente estar rodeado de vapor y no saber, no estás viendo claro, te sientes incómodo, no respiras bien, a decir, toma, este es tu frasquito de agua que vas a cargar. Se llama agua, son 200 mililitros. Mira, podemos hacer esto con él. Es Ujú. muy distinto. Y también la forma en cómo comunicárselos creo que es súper importante porque el niño, si tú se lo cuentas en un drama,
él lo va a tomar como esto es algo muy peligroso. Si se lo cuentas normal, pues a lo mejor no, pero va a haber niños más sensibles y otros que lo toman a lo mejor más ligero. O, Totalmente. ajá, Y la edad influye la personalidad también. De repente hay niños que parece que no les importó y se ponen a moverse muchísimo, hiperactivos. Eso es ansiedad. O que no te quieren escuchar y parece que no te están escuchando y dijiste, oh, no me escuchó nada de lo que dije, ¿no? Y realmente están evitando porque es un tema con una connotación emocional bien fuerte que no están pudiendo digerir y su mecanismo de defensa es evitar. Entonces, este tema sí es de sentarse a platicar, pero sobre todo es de ir al ritmo de los niños, de buscar los momentos naturales que permiten abrir la conversación, usar un lenguaje muy adecuado, es decir, según la edad que tengan, uses el lenguaje, la cantidad de información y de la cantidad de detalles que das, pues entre más chicos son, eres como mucho más puntual, esto que decía, papá y mamá se han estado llevando muy mal, cuando estamos juntos nos hacemos daño, nos lastimamos con las palabras y creemos que lo mejor para él, para mí y para la familia es vivir en diferentes casas, es divorciarnos, es ya no estar juntos como esposos. Sí, y luego, ya que dices eso concreto, hay que hablar de qué esperar, pero siempre vamos a ser tu papá y tu mamá, y siempre vamos a ir contigo a tus festivales y acompañarte en las cosas que son importantes, y aunque papá no va a dormir en esta casa, puedes ir a dormir con él estos días, ese tipo de ujú, cosas concretas. Ahora, si tu hijo es muy, muy, muy sensible o tiene una edad mayor, también va a ser, si es muy sensible, a lo mejor en ese momento llora, o a lo mejor evita y se bloquea, o a lo mejor no te escucha y no es que no te esté escuchando, es que es una información que no está pudiendo procesar, o a ciertas edades muchas preguntas. ¿Pero por qué? ¿Pero qué va a pasar? ¿Se va a volver a casar? ¿Pero en dónde va a vivir? ¿Pero qué contestamos? Lo que nos van preguntando. Indagamos siempre con una pregunta, regresamos a esta pregunta para ver ellos por dónde están yéndose, ¿no? Porque a veces les damos respuestas que ellos no están buscando. O sea, de repente te dicen, pero entonces, te voy a poner un ejemplo, Jerónimo, mi hijo el chiquito, cuando yo le platiqué que nos íbamos a mudar de casa y que íbamos a vender la casa y tal, él estaba muy angustiado y no quería. Dije, bueno, pues claro, está chiquito, está pegado a lo que representa su seguridad, que es la casa. Y después, yo por mensa que no le hice estas preguntas, ¿no? Después, en algún momento, ya pasados los meses, le digo, a ver, amor, pero ¿qué es lo que te preocupa de cambiarte? Es que yo me quiero llevar mi ropa y mis juguetes. Y yo, no, bueno, o sea, claro que te puedes, o sea, su preocupación no era, yo claro, asumí que su preocupación era el apego, el desapego, la base segura. Claro que no, su preocupación era que quería sus juguetes y su ropa. Entonces, mm. cuando hacemos una pregunta, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Tú cómo crees que va a ser? ¿Qué piensas que sería difícil para ti? Y entendemos por dónde va la pregunta del niño. Entonces yo no le doy la respuesta de claro, porque el lugar seguro y la columna, y no, le doy la respuesta de mi amor, tus juguetes y tu ropa se vienen con nosotros, porque eso Ujú. es lo que le está preocupando. Por eso siempre es importante primero hacer la pregunta para indagar tú qué piensas, tú cómo crees que vaya a ser, para ver por dónde va la preocupación. A veces la preocupación es si se van a llevar a su perrito cuando estén con su papá o con su mamá, o cómo se van a ir a la escuela, se van a cambiar de escuela. O sea, las preocupaciones de los niños van a veces por lugares que no nos imaginamos. Claro, y a veces les puedes ayudar con preguntas de cómo te sientes, igual y no tienen lenguaje emocional tan elaborado como, ay, me siento triste y con miedo, pues no te van a decir, pero a lo mejor te dicen, solo ponen carita, ya sabes, triste. ¿Cómo les ayudas ahí para que ellos puedan sentir y... Es súper buena tu pregunta, Maite, porque justo parte de la salud mental, más bien, algo muy importante de la salud mental se llama integración cerebral, que es conectar desde unos autores los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, o sea, el emocional y el racional, por así llamarlo, o el sistema límbico y el córtex prefrontal, lo racional y lo emocional, pues. Entre Ujú. más conectado esté, más carreteras tengan entre ellos para ir de un lado a otro, más integración va a haber y más salud mental y emocional va a haber. Entonces, justo, esto es muy importante. A veces los niños no tienen el lenguaje emocional o no ha habido en la casa, pues mucho este tema de hablar de las emociones y tal. Ni los adultos, o sea, a veces los Exacto. adultos no sabemos ni cómo nos sentimos, o sea. Exactamente, ni nosotros. Pero eso que tú dices de le ves la carita, ahí está la clave. Tú lees el lenguaje no verbal y dices, oye, amor, te veo los ojitos hacia abajo y la boquita como también hacia abajo. Me da la impresión de que te está dando tristeza lo que te estoy diciendo. Y validar, ¿no? No solo etiquetar, sino validar.
Pues claro, amor, no está padre escuchar que las cosas van a cambiar de la familia como tú la conoces. Yo también me siento triste, ¿sí? Mm. No tengamos miedo también, ojo, eso es importantísimo, a ocultar. Tú te encierras en el baño diario 7 horas a llorar, tus hijos claro que se dan cuenta. Entre que escuchan, te ven con el ojo hinchado, estás diferente, o sea, hasta la parte energética es distinta. Entonces, es más favorable poder decir cosas como, mami, ¿estás llorando? Sí, amor, fíjate que me siento ahorita triste, estoy pasando por un momento difícil igual que ustedes y en este momento me dio ganas de llorar, me dio mucha tristeza. Sí. O sea, Listo. sabiendo que tu hijo no te es para que te resuelve, o sea, porque te van a querer consolar muchas veces, pero porque luego hay papá, o sea, hay adultos que inconscientemente están esperando a que lo salven sus hijos, Eso también, ¿no? Y eso eso es súper también. fuerte. Ujú. Porque hay de las dos opciones, ¿no? Los papás que se hacen los fuertes para que los hijos no los vean débiles y no se sientan ellos vulnerables como hijos, siempre hay un mensaje ahí opuesto porque los niños se dan cuenta. Y por el otro lado, exacto, cargarle responsabilidad a los niños que no les toca, ¿no? Mi tristeza es mía, mi enojo es mío. Lo típico es que me haces enojar. No, no te hace enojar nadie. Tú te estás enojando, o sea, hay que asumir nuestro mundo emocional. Qué responsabilidad que un niño tenga el control de tus emociones, ¿no? Ujú. No, pues no le toca. Cada uno somos responsables de nuestras respuestas emocionales. Si bien las emociones no las controlamos en cuanto a cómo lo que sentimos, sí a la respuesta que damos, es decir, lo que hacemos con esa emoción, sí tenemos posibilidad de modularlo o gestionarlo, de decidir qué hacer. Sí, luego hay niños que, por ejemplo, ven a mamá triste, y como que ellos se quieren tragar la tristeza de mamá para que mamá no la sienta, es como que se la tragan ellos. Es algo bien sutil, pero Sí. eso, ¿qué dirías con eso? ¿Qué hacer? Te voy a contar un caso que es interesantísimo. Estuve trabajando con una niñita que me decían los papás, en asesoría de papás, es que no sabemos qué le pasa, pero ya lleva un año, una niña de 5 años, llevaba un año llorando al abuelo y al tío muertos, que habían muerto. Y decía, pone música como para provocarse el llanto, y hace cartas y llora, y no para llorar. Eso no es algo común de observar en una niña de 5 años, ¿ok? Eso es como un comportamiento más hacia lo adulto. Eh, Indagando con la familia y trabajando con ellos, para no hacerte el cuento largo, el punto es que el papá jamás había manifestado ni vivido su duelo. Y cuando los niños son menores de 6 años, entre más chiquitos más, nosotros les compartimos mucho nuestras funciones, nuestra mente, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía ellos no han desarrollado ciertas funciones. Entonces, son bebés, nosotros hacemos todo por ellos, desde autorregularlos, el estímulo, la contención, nos encargamos de todo, les prestamos nuestro cerebro, nuestras funciones. Y al prestar esto, de alguna manera compartimos un poco de psique, Ujú, ¿sí? ujú. Van madurando ellos y van teniendo, pues sí, sus funciones más listas para ejercer de manera autónoma y empiezan a ejercer, no necesitan menos, compartimos menos psique. Es Pero que por, una más le voy a decir, así, es como que tú eres un referente, tú regulas a tu hijo, él ve que te asustas mucho, esto es asustable, ve que estás tranquilo, entonces como que el niño dice, esto lo tomas tranquilo, así. Ajá, exacto, tal cual. Entonces, los niños que no conocen el mundo a través de nosotros y todavía no tienen la capacidad de cuestionárselo, sino que lo que tú como adulto le das de referente, eso lo toman. Entonces, bueno, tomando en cuenta esta forma en que los niños van aprendiendo, pues efectivamente la parte emocional, bueno, en este caso en particular que te estoy contando, esta niñita lo que hacía era vivir por el papá el duelo, o sea, estaba manifestando la sintomatología reprimida, vamos a decir, del padre. Y esto me ha tocado verlo, por ejemplo, también en temas de abuso sexual, cuando una mamá no está trabajada en su propio abuso en la infancia y su hija empieza a manifestar ciertas conductas sexualizadas, y entonces empieza a haber mucho susto de, chin, ¿qué le hicieron? ¿Quién le hizo? Y han sido no demasiados casos, pero de pronto he tenido estos casos que son bien difíciles de discernir de si está viviendo esta niña un abuso tan chiquita o está siendo un tema de que manifiesta la sintomatología de la madre que no ha trabajado en esto. Ujú. Entonces, eh, por eso es bien importante que los hijos sepan que es mío y que es tuyo, y que si yo estoy triste, yo asumo y personifico mi tristeza y la puedo compartir contigo, exacto, sin buscar que me resuelvas nada, ¿no? Simplemente haciéndonos eco y acompañándonos en la emoción.
Y cuando los niños observan esto y lo normalizan, porque te ven en tristeza, pero digo, a menos de que estés en una depresión o algo por el estilo, te ven en tristeza, pero luego te ven con energía y te ven que te vinculas con ellos y demás, también hacen, normalizan las emociones. Pues sí, a veces estamos tristes, a veces estamos enojados, a veces estamos contentos. Sí, hay una gama de posibilidades y todas ellas están incluidas en la vida. ¿Qué hago con esa emoción? Eso es lo que vamos a ir enseñándole a los niños, ¿no? Claro. Oye, y ¿por qué dirías que es importante normalizar las emociones? Porque también hay, o sea, hay adultos que dicen, no, ¿para qué quieres sentir tristeza? O incluso contarles algo, o sea, yo una vez invité a un amigo a un tema de como de transformación del ser y me dijo, no, es que sentí horrible porque escuché historias que no me gustaron, o sea, no, no puedo. Y entonces yo decía, pues es que, o sea, ¿tú qué crees, no? O sea, nos pasan esas cosas en la vida y sentimos tristeza, enojo, frustración. ¿Qué dirías tú? ¿Por qué es importante saber? Sí, normalizarlo en la vida. Mira, todas las emociones, todas necesitan descarga. Eso es como una ley. La descarga más adecuada normalmente tiene que ver con procesos verbales, ¿no? Cuando tú dices, oye, no me gustó, o me siento así, o cuando modificas algo porque estás a lo mejor en una relación abusiva y te sales de esa relación, entonces la descarga implicó destruir. ¿Qué destruir? La relación previa para construir algo nuevo para ti, ¿no? Igual que la tristeza permite resignificar y como reconstruir algo nuevo, etcétera. Así. Si tú no tienes una descarga saludable de estas emociones, estas se van a descargar de todas maneras. ¿Cómo? O nos enfermamos o las actuamos y de pronto no, decimos, es que yo no sé por qué siempre estoy en una relación, en un patrón de relación en donde no sé, yo soy violento o son violentos conmigo, o no sé por qué siempre acabo con alguien que lo único que quiere es que le dé lo material o se Compulsión actúa. a la repetición o estar en relaciones donde te sometes o donde eres más abusador o etcétera. Ujú. Exacto. Entonces, cuando nosotros no vamos dando salida a estas emociones buscan salida. Entonces, puede ser, exacto, actuando por nosotros de manera muy inconsciente, y entonces es nuestro inconsciente quien tiene las riendas de nuestra vida y no nosotros. Y entonces vivimos a lo mejor peleándonos o resentidos porque nos sentimos rechazados, y ese rechazo tiene más que ver con nuestra crianza y nuestras relaciones tempranas que con lo que está pasando actualmente en mi situación de vida presente. Entonces, ¿qué está determinando mi vida? Una emoción no resuelta, no acomodada, no resignificada, no descargada de manera adecuada, ¿sí? O yo, con mi aparato para pensar, mi aparato mental, que dice, quiero esto, no quiero esto, siento esto, estoy de acuerdo, no, no lo puedo evitar sentir, pero tiene más que ver con lo que viví en un momento, ya no es mi presente. Es como cuando tienes que a mí me pasó con mi chiquito, un hijo hospitalizado. Es bien difícil romper y resignificar y decir, a ver, espérame, necesito renovar la experiencia. Cuando después de haber estado hospitalizado se normaliza y tiene salud y se le da una gripa, la sensación habitualmente es de la misma angustia de cuando sí se te estaba muriendo, pero ¿qué crees? Ya no se te está muriendo, es una gripa. Entonces reaccionamos idéntico que como cuando sí se estaba muriendo. Y eso pasa muchísimo en miles de circunstancias de la Ese vida. es trauma, o sea, ese es como nuestro trauma que queda de lo que sentimos internamente, o sea. Exactamente. Y entonces lo que hay que hacer es pensar, hacer consciente, resignificar, elaborar, volver a metabolizar. ¿Con qué? Con esta nueva mente que tengo, que es distinta a la que tenía hace 5 o 10 años, que es distinta a la que tenía cuando tenía 8 años, que es distinta, o sea, todo el tiempo nuestra mente va cambiando, va teniendo más experiencias y podemos resignificar las cosas. Entonces, cuando no normalizamos las emociones o evitamos contactar, si evitamos contactar con ellas es porque son lastimosas, claro, pero no debemos de tener miedo a sentir dolor, sufrimiento, incomodidad, tristeza, malestar, sino integrarlo en nuestra vida. Le pasa mucho a los papás, ¿no? Queremos rescatar a los hijos y les evitamos cualquier tipo de malestar. ¿Y qué crees? Se vuelven niños infelices. ¿Por qué? Porque no saben lidiar con las adversidades, no saben lidiar con su frustración, con el malestar, con la incomodidad, con que las cosas no salgan como quieren. Y entonces viven frustrados y en queja porque todo les parece demasiado abrumador en la vida. En cambio, cuando les permitimos exponerse a estas situaciones, porque así es la vida, ¿no? Nada de, les digo siempre yo, no les ponemos canicas abajo de las sábanas, ¿no?
Es lo que pasa normal. ¿De qué crees? Hoy hay brócoli. Pues sí, no te gusta el brócoli, pero hoy hay, o hay que subirse al coche y ponerse el cinturón. Pues no, el cinturón no está a gusto, pero hay que hacerlo. Cuando les permitimos enfrentarse a sus sufrimientos sin quitárselos, nada más acompañándolos, conteniéndolos, ayudándoles a desarrollar estrategias para lidiar con estos temas, les damos también la oportunidad de ser niños mucho más felices, capaces de recuperarse ante la adversidad, capaces de adaptarse, capaces de expresar emocionalmente y tener buenas descargas. Entonces, sí, el proceso de divorcio es durísimo, pero los aprendizajes que pueden tener nuestros hijos pueden ser maravillosos y, no, y hay que cambiar el chip del divorcio como algo malo. Puede ser Ujú. lo mejor que le puedes hacer a ti, a tu expareja y a tus hijos. Sí, o sea, como que yo creo que cuando aprendemos estas cosas pierdes miedo a la vida, porque sabes que puedes manejar las emociones o situaciones que vayas a enfrentar. Ujú. Y también creo que hay una parte que dijiste ahorita del divorcio no es malo, no, y a veces los papás sienten muchísima culpa, como decir, híjole, no le puedo ofrecer o no puedo dormir diario conmigo, o sea, como el ideal que teníamos, y eso, o sea, es que es un crecimiento impresionante para los papás. Creo que a veces es más importante que los papás estén bien y ya con eso los niños ya pueden estar para sus hijos. Si tú no puedes estar para ti, ¿cómo vas a estar para tu hijo, no? Así con esa presencia de la que hablas muchísimo, de estar a los ojos con ellos, permitiéndoles hacer a lo mejor un drama o no, o sea. Sí, totalmente. Creo que son creencias que traemos bien arraigadas y no es fácil romper con esos esquemas mentales. Por supuesto que no lo es. Sí hay que lidiar con culpas, claro. Pero cuando te empiezas a dar cuenta la plenitud que tú alcanzas al estar en un lugar mejor, a lo mejor incluso tu expareja también alcanza una mayor plenitud, estamos más nutridos y estando nutridos podemos nutrir a nuestros hijos y de repente sí, les va a ser difícil que una Navidad quieran estar con los dos y no puedan estar con los dos. Aunque hoy por hoy hay parejas bastante, a mí me encanta ver esas parejas, ¿no? Que dicen, oye, ¿quiere pasar Navidad con los dos? ¿Tienes bronca? No, pues órale, va, ¿no? Entonces, mientras no sea confuso para el niño y que quede muy claro que no por pasar Navidad significa que van a regresar, sino que simplemente se llevan bien y tienen una buena relación, esto construye de manera hermosísima, pero es que estamos en una época, yo digo que muy padre, porque justo estamos actualizando todas estas creencias. Yo veo a mis hijos, tú Maite sabes que yo soy divorciada, yo veo a mis hijos y de pronto trabajo con ellos ciertos temas que yo recuerdo, yo de padres divorciados también, y que para mí eran como qué trauma y qué cosa, y los veo ellos tan naturales, que digo, qué impresión, o sea, Pero tan natural es porque ¿qué estás haciendo tú que entonces para ellos es algo natural? exacto. Uno, el manejo, siempre con muchísima verdad y hablando de cómo a veces elegir un bien no siempre se siente como un bien porque a veces duele o cuesta, como una vacuna, ¿no? O vamos al dentista. No me gusta el... zzzz. Pero ¿qué crees? Si no te hago una limpieza, te da una caries y ahora sí te quedas sin la muela y te tienes que hacer una endodoncia y eso duele mucho más. Entonces, a Ujú. veces de entrada no parece que esto es un bien, pero finalmente vas encontrando, yo por ejemplo con mis hijos hablo mucho y tenemos la verdad una comunicación muy padre. Entonces, podemos platicar de pronto, pero mamá, pero tú cómo te sentías y cómo decidiste y qué pensabas, ¿no? Y les digo tal cual las cosas. A mí me costó mucho trabajo y me costó muchos años y el duelo de familia, ¿no? De decir, yo quería esta familia unida, feliz, amorosa. ¿Y qué crees? En la realidad me topé con otra cosa y me costó mucho trabajo ver que realmente lo que yo necesitaba era algo más, que yo necesitaba estar bien, que yo no quería vivir en esa tristeza y no porque tu papá o yo tengamos algo malo, simplemente no estábamos funcionando juntos. Ujú. Y eso no trae algo bueno tampoco para ustedes. Y cuando de repente escucho cómo le explica, por ejemplo, el grande al chico, la mediana al chico, te lo juro que, o sea, se me hace el corazón gigante de decir, qué bonito la manera en que han podido entender que la vida no es tomé una decisión para siempre aquí me quedo, pase lo que pase, aunque esto me esté dañando horriblemente, sino es aprendí, me di cuenta, me equivoqué, intenté, y ellos se explican entre ellos de esa manera, y la verdad es precioso, y también la cultura es muy diferente ahora, Claro. ¿no? Somos mucho más abiertos y más integrativos. No, antes era así como de, sus papás son divorciados, o sea, era así como, sí, ya hay otro espacio completamente. Sí. Completamente, y eso nutre mucho a los niños, incluso en el tema de parejas, ellos toman con muchísima naturalidad, ¿no?
Oye, mamá, ¿y tú vas a tener otro esposo? Oye, mamá, ¿y si te casas? Oye, mamá, ¿y si tienes un novio? Y ese tipo de cosas. O, oye, mi papá nos presentó a su novia. O con muchísima naturalidad que yo digo, yo de niña yo no lo tomaba con esa naturalidad. O sea, no, para mí era así como traumático. Y claro que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el manejo que hacemos nosotros como papás. Ujú. Eh, ¿Y qué les dices? Sí, ellos te dicen, ¿y tú vas a tener otro novio, otro esposo? O ¿qué les vas respondiendo? ¿Contestó? Ajá. Pues mira, La pregunta, ¿por qué? Porque qué tal que te dicen, es que qué tal que nos dejas. exactamente, también hay que ver de dónde viene. El otro día me dice Jerónimo, oye mamá, tú nunca te vayas a casar, ¿eh? Y yo, ¿por qué lo dices, mi amor? Porque yo quiero ser el hijo chiquito siempre. Le digo, no te preocupes, mi amor, eso va a pasar, pero te lo firmo hoy, ¿no? Serás el hijo chiquito siempre. Pero sí, yo como se los planteo es, mira, yo no sé qué va a pasar. Sí me gustaría encontrar una pareja, me gustaría encontrar a alguien con quien compartirme, que nos hagamos muy felices, pero yo no sé qué va a pasar. No sé si voy a tener esa pareja, no sé si me voy a casar o no, no lo sé. Hoy por hoy lo que yo sí quisiera es conocer a alguien con quien yo pueda compartirme y esa persona se pueda compartir y que nos sintamos todos a gusto. O sea, Sí. como muy... Y también creo que es importante esperarte, si ves que la relación está madurando, si empiezas una nueva relación, esperarte a presentárselos, ¿no? Porque si no jala y luego la siguiente y no jala, se empiezan a encariñar o empiezan, o sea, Sí, pero creo que ni muy, muy, ni tan, tan. Creo que también esta idea, también más, pues anterior, ¿no? En donde los papás, yo me acuerdo perfecto, Maite, que mi papá decía que tenía una novia, ¿no? Pero él decía que era su amiga y su amiga y su amiga, que aparte dices, o sea, ya nada más desconfío de ti y te siento un mentiroso, porque pues, o sea, me estás, ¿no? Estoy dándome cuenta. Y un día con esa amiga nos dijo que, ¿qué creen? Que en un mes se casaba con la amiga. No, pues no es la amiga, o sea, se llama tu novia y luego tu esposa. sí. Entonces, creo que cuando les hablamos a los niños con muchísima verdad, y aquí ahora sí, te voy a dar la primera vez que comparto esta historia así como públicamente, pero yo tuve un amigo, ¿sí? Empecé a tener un amigo, me llevaba muy bien con él, pero éramos amigos. Y entonces en algún punto, yo ya tenía como un año de conocerlo y de ser mi amigo, él tiene un hijo, me dijo, ay, cuando vayas a hacer un plan con tus hijos de ir a pescar, porque luego yo los llevo a la naturaleza y así, igual invítanos porque mi hijo se muere por ir a pescar. Y dije, sí, lo invitamos un día, estaban los primos de mis hijos, tal, se conocieron, se llevaron muy bien. Y así coincidimos en algunas cosas, de pronto alguna comida en la casa, venían otros amigos, venían ellos, y fue mi amigo. Y un día platicando con ellos, les empecé a decir, oigan, ¿qué creen? Fíjense que igual, de manera muy natural, quién sabe qué estábamos platicando y como que salió el tema, le dije, ¿qué creen? Pues me he estado dando cuenta que yo creo que ya lo que siento por Chuchito, pues ya no es de amigos, yo creo que siento algo diferente. ¿Cómo qué, mamá? ¿Como de novios? Dije, pues a lo mejor y sí. Entonces, platicamos, Chuchito y yo, y decimos que vamos a empezar a salir para conocernos como teniendo en miras la posibilidad de ser pareja. Bueno, ok, mamá, pero nos cuentas cómo te va. Claro que diario de, ¿cuándo vas a tener un date, mamá? Oye, ¿y cómo te estás sintiendo? ¿Tú crees que sí vas a ser tu novio? ¿Tú crees que no? Y después al tiempo, porque fue muy corto, llevamos ya varios años de amistad, les digo, oigan, ¿qué creen? Ya son novios. Pues sí, fíjate que ya somos novios. Qué padre, felices, encantados. Fue todo como bastante natural, ¿sabes? Y Ujú. creo que es algo que a mí sí me daba un poco de nervio decir, híjole, ¿cómo es que un hijo toma estas noticias? Y me ha sorprendido la naturalidad con la que lo llevan, la facilidad, la felicidad. Jamás ha habido un tema, nunca ha habido una queja, un conflicto. Y creo que esto de ¿Y hablar siguen saliendo con sus hijos juntos? Sí, sí, ya Ay, salimos qué todos padre. juntos, se llevan increíble con el hijo de él, nos damos también nosotros tiempos, ¿no? Aunque nos toquen los fines de semana, nos damos tiempo de él con su hijo, yo con los míos, luego hacemos cosas en común, o sea, vamos acoplándonos también, es aprendizaje y es ir midiendo a cada uno de los niños. Pero creo que cuando uno hace las cosas de manera como tan, en la verdad, tan abierta, tan natural, haciéndolos partícipes a ellos, ¿sí? Porque tú dices, ¿qué voy a hacer partícipe? O sea, ¿cómo le voy a decir? Es que estoy saliendo y entonces ahora me mandó flores y entonces ahora no sé qué. O sea, dices, no, no le corresponde, es un niño.
Pero por otro lado, cuando los empezamos a involucrar en el proceso, ellos también se sienten parte se sienten que los tomaste en cuenta, entienden, te ven contenta, porque claro que yo les decía, me siento muy contenta, me siento muy querida, mamá, te vemos súper feliz. O sea, cuando se platican las cosas así tal cual son, se normalizan y no se vuelve un tema. No ha Qué sido. increíble y qué sanador, o sea, para ti también, o sea, para ti y que viviste algo pero de forma distinta y ahora tú hacerlo con tus hijos, o sea, felicidades. Sí, muchas gracias, Maite. Mira, la verdad, aprendizaje, ensayo y error, pero en esto en particular me ha encantado cómo han sido las cosas. Creo que para los niños ha sido bien espontáneo y muy lindo. A ellos les ha agregado mucho a su vida. Claro. Y te iba a preguntar qué pasa con el papá o la mamá que no participan mucho, o sea, como que se separan o se divorcian y los ven una vez al año o a lo mejor casi no. Digo, puede ser por distintas razones, ¿no? Pero hay que hacer, o sea, como el papá no va a venir, no, o sea, hay cómo manejar ahí. Sí, qué importante lo que estás diciendo, porque aparte es una historia bastante común, súper común. Sí. Mira, tampoco vamos a inventar algo que no es, porque eventualmente los niños también se están dando cuenta, ¿no? Podemos decir cosas como, por ejemplo, ¿sabes qué? A papá le cuesta mucho trabajo venir porque tiene una agenda muy apretada con su trabajo, o papá te quiere mucho, pero a él le cuesta trabajo entender que ya no están viviendo juntos y entonces a veces cuando algo nos duele nos alejamos y no queremos verlo o sentirlo. O sea, dependiendo de lo que tú estés viendo, pero se vale hablar con la verdad y desde un lugar bien empático, ¿no? No desde este lugar de es un irresponsable que le vale. No, Ujú. es que yo creo que le duele mucho, papá, esta realidad y a veces cuando algo nos duele evadimos o evitamos, ¿no? Cuando no quieres saber algo, te tapas los ojos porque no lo quieres ver. A veces pasa eso también con los adultos y también como adultos tenemos que aprender a sanar, a mirar, qué hacer en cuanto a la figura sustituta. Sí se necesita siempre, siempre, siempre tener una figura paterna que a veces, te digo, a veces no es el padre biológico, a veces es alguien más, pero por lo menos en la construcción de la psique debe de haber una figura amable o afable con quien relacionarnos. Si de pronto hay un papá, vamos a decir, que es violento o que tiene un problema de adicciones y que de plano sí lo mejor es alejar a nuestros hijos de esa figura porque de verdad pueden estar incluso en riesgo. Ujú. Lo que podemos hacer es dos cosas. Uno, ellos van a encontrar la manera de ir sustituyendo la figura paterna con otras figuras. Desde una maestra, no tiene que ser un hombre, o sea, es una figura tercera, que puede ser una maestra, que puede ser una abuela, un abuelo, un tío, un hermano mayor, y van tomando ciertas características que nutren esta imagen de las figuras que construyen nuestra psique, por un lado. Y por otro lado, poder hablar con muchísima naturalidad. Mira, tu papá lo intentó, a veces es muy difícil. Fíjate que él viene de una infancia en donde, voy a inventar, ¿no? En donde sus papás estuvieron, nunca estaban con él y entonces él pues no tenía quien lo cuidara y empezó a hacérsele fácil salirse a la calle y tal, y a lo mejor, no sé cuál es la historia, ¿no? Pero un poquito hablarla de una manera muy sencilla, es decir, y entonces para él ahora es muy difícil poderse concentrar no sé, un trabajo o en no estar tanto tiempo de fiesta o en cumplir con unas responsabilidades. Le cuesta porque a él no le enseñaron desde niño. Eso no Ujú. significa que no te quiere muchísimo, solo no sabe cómo ser mejor papá. Nadie Ujú. sabemos, Sí. ¿no? Un poquito desde este tenor, con realidad, pero también con muchísima empatía. Y con muchísimo corazón, o sea, qué importante abrir el corazón en todas estas situaciones, que eso no es negar la verdad, negar lo que duele, negar lo que no funciona, pero es entender las condiciones que están causando esto, ¿no? Y O el sentirlo pasado. luego auténticamente, Maite, y te vuelvo a compartir otra vez una experiencia personal, pero esto ha sido de lo que más Gracias. me ha hecho crecer. A mí, en una ocasión yo decía, tengo que construir una imagen positiva, yo tengo clarísimo, para mis hijos. Pero yo estaba en un momento, pues, muy desgastante en muchos temas, desde legales, de mucho tipo, en donde no, naturalmente y espontáneamente no me salía ni el bien pensar de la expareja, ¿no? O sea, no. Claro. Llegó un punto en donde, haz de cuenta, tuve un momento así de iluminación, en donde dije, a ver, espérate. Otra es lo que te decía al inicio, no se trata de hablarles bien, no se trata de decirle que sí al papá todo cada vez que los quiera ver, que sí, por supuesto. No se trata de eso, se trata de que genuinamente yo, Paula,
tengo que genuinamente ver dónde lo admiro, en dónde estoy agradecida, en qué cosas digo, esto me gusta, esta es una cualidad bien padre para mis hijos, genuinamente. Porque si yo no lo veo genuinamente, de manera inconsciente voy a estar transmitiéndoles lo contrario, ¿no? Por más que yo no diga o si diga. Entonces, es un trabajo bien duro porque es dejar a un lado tus propias heridas, tus propios dolores, y es constante, ¿eh? Porque a veces dices, ay, Claro, lo tus logré, y luego a veces diferencias. se revive. Claro, sí, sí. No, pero es respirarlo y decir, híjole, pero ¿sabes qué? Qué bárbaro, cómo, aunque sea en su posibilidad, porque él así es y que los ve 10 minutos de pronto 2 días a la semana, pero no se pierde sus 2 días a la semana, en lugar de echarse la tarde completa o 2 horas, que yo pensaría que a lo mejor está más cool, bueno, pero él no falta, ¿no? O es raro que falte, o ok, a lo mejor la manera de dar cariño de él tiene que ver más con lo material y yo pienso que debería ser de otra forma. Bueno, pero está dando todo ese cariño como a él le enseñaron y como él sabe darlo. Entonces, ese trabajo interior es bien duro. Para mí ha sido lo que más me ha hecho crecer como persona y de lo que me siento orgullosa porque me ha costado muchísimo trabajo decir, deja a un lado tu dolor, que sí está y que es integrar otra vez, ¿no? Nadie es totalmente malo ni totalmente bueno, integremos. Y con esta genuina parte de decir, pues sí, y a ellos los adora y con ellos está al pie del cañón y lo hace como él puede, pero lo hace en su mejor esfuerzo. Y entonces cuando tú empiezas a creer eso, yo te lo prometo, Maite, que no sabes cómo cambió incluso cómo estaban mis hijos en su vida diaria y cómo se iban cuando él venía por ellos. De estar medio resistentes y tal, a de pronto estar felices, a llegar a contarme cosas. Es que estuvo padrísimo. Ma, no sé por qué traen mucho la frase de sin ofender. Sin ofender, mamá, pero ni me acordé de ti. Me dicen. Y yo, qué bueno, amor, significa que te la pasaste muy bien. Pero, o sea, creo que es un trabajo súper difícil y de renovar constantemente, ¿no? Porque siempre hay conflictos, evidentemente. Entonces hay Claro. que estar constantemente recordando, haciendo este ejercicio interior. Creo que es lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos. Cuando somos aparte o sea, intentamos ser empáticas de, híjole, pues esta persona viene de aquí, no puede dar otra cosa, ¿no? Esto es lo que ha aprendido, esta es su manera, bueno, se sintió ofendido y reaccionó defensivamente. Así lo hizo él. Bien, mal, estás de acuerdo, no estás de acuerdo, no importa. Comprender ayuda muchísimo a transmitir algo bien diferente a los niños. Ujú. Ole, buenísimo. Paula, ¿algo más que quieras agregar de cómo manejar el divorcio de los papás con los niños? Una última cosa, es un tema bien largo, la verdad, te queda para mucho, pero una última cosa es intentar buscar los acuerdos que favorezcan a los niños, sin pensar en lo que pasa con los adultos, ¿no? Porque a veces es, no, yo no le quiero dar una buena pensión porque también, entonces eso va a hacer que ella disfrute de esa buena vida, ¿no? Ujú. Sí, pero ¿y los niños qué onda? O yo no, ¿sabes qué? Como no me da una buena pensión, pues yo no les voy a dejar que vayan con él el fin de semana al cumpleaños de la abuela porque no le toca y no se los dejo. Mm. Pues no, o sea, eso no tiene que ver con los niños, o sea, hay que pensar en ellos y sí sacrificar de pronto incluso la parte emocional de decir, me da coraje, esto no es justo, ¿por qué yo siempre tengo que ceder? ¿O por qué yo tengo que estar dándole unas condiciones súper favorables económicamente que suelen ser estos dos? Por eso digo estos dos, porque suelen ser los típicos problemas, ¿no? Mm. Pues sí, pero lo que hay en medio, por ejemplo, una mamá estresada porque no tiene cómo pagar la luz, porque no tiene cómo transportar a sus hijos, porque, ¿qué crees? Está en juego también la salud mental y emocional de tus hijos, Claro. ¿no? Ujú. Un papá igual, tenso porque está 700 veces demandado, porque la mamá le habla fatal de la nueva pareja del papá y porque, ¿qué crees? También va a ir a descargar todo ese enojo en los niños. Tampoco le estás poniendo un escenario favorable a ellos. Ujú. Pues, es bien complejo justo porque jugamos con emociones muy cañonas, ¿no? O me entero que ya tiene novia, entonces ya no, ya me enojé con él, entonces ya le empiezo a poner restricciones. Es como castigar al papá con los hijos, que eso también luego pasa mucho de formas muy sutiles y eso hace un daño impresionante en los niños. O sea. Impresiona, no les toca. Nos toca a nosotros ser los adultos, los que resolvemos, los que
¿no? A los niños les toca ser niños y tener a sus papás. Entonces, Ujú. y bueno, cuando la regamos, porque sí la vamos a regar muchas veces, no una, o sea, 28,000, simplemente ser capaz de reconocer, acercarnos a ellos y decir, me enojé muchísimo, nunca había vivido esta situación antes, no supe cómo manejarla, la regué y lo hice fatal. Por favor, discúlpame, no viene el caso, no debía haber dicho eso, lo dije por enojo. Eso también enseña muchísimo a los niños. Ujú, sí, uf, temazo. Ok, gracias, Paula. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues en Instagram como mamá.con.ciencia, ahí es como la red donde estoy principalmente. Alguna vez abrí el Facebook como para poderle dar feed, pero la verdad es que ni lo abro, entonces no. Sí, Está en buenísimo. Instagram. Bueno, si quieren, ahí está Paula dando talleres, consejos, todo ahí lo anuncia. Y tenemos también otro video de qué hacer con los berrinches de los niños, que me parece súper importante. Ok, Paula, qué gusto. Yo de veras te súper reconozco por lo auténtica que eres. Aparte, yo sé que podrías decir muchas más cosas que vives, pero a veces no lo hacemos. Y a mí me pasa también cuando grabo cosas, porque no quiero involucrar a otros o que, como hacer chisme de otros, aunque no es la intención, sino entender la complejidad de las relaciones, de lo que nos pasa, pero al mismo, o sea, sabes cómo cuidar muy bien tu intimidad, pero compartirlo suficiente para que la gente vea cómo lidiar con un berrinche, cómo manejar una situación, que eso está increíble y te la has rifado cañón. Ay, no, Maite, gracias y qué gusto reencontrarnos por acá. Espero que esto le llegue a muchas familias y que ayude a que muchos niños la pasen mucho mejor en una situación compleja de divorcio o de separación. Sí, si ven que esto le puede servir a alguien más, compártanlo con otras personas. Y aquí estamos en todas las redes, Maite Valverde de Loyola, paulamamá.con.ciencia en Instagram.